Saludos familia, que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Quien les saluda a su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. Luego de haber hecho una introducción a la correcta y sana interpretación de la Biblia, como lo hemos hecho hasta este momento, es necesario entonces entender que ese conocimiento, que ese estudio de la palabra de Dios lo hacemos porque somos discípulos de Cristo. ¿Y que es un discípulo sino la voz en ausencia del maestro? No está el maestro, no importa, están sus discípulos, quienes si se dejan dirigir por el Espíritu Santo, por supuesto, entonces cumplirán con la misión que Cristo ha dejado a su pueblo en esta tierra. Y no es otra que un discípulo debe ganar amigos para Dios, debe ganar a otros discípulos, por supuesto, para seguir entonces haciendo el trabajo que Dios quiere con su pueblo, con su iglesia. Y es que la correcta interpretación de la Biblia, como hemos visto, la sana hermenéutica es necesaria, apreciada familia, el mantener ese equilibrio entre la teología bíblica, que es la exégesis, entre la teología sistemática, entre la teología aplicada, que es el evangelismo, es importante. Y la Biblia como nuestra única y última regla de fe y práctica, que al interpretarla de una manera correcta, entonces nos va a enseñar. Y nos va a enseñar no solamente la parte doctrinal, sino también cómo debe enseñarse las doctrinas o lo que la Biblia nos quiere presentar del Génesis al Apocalipsis, que no es otra cosa que el plan de salvación, el plan de redención de parte de Dios para salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, para reprender, es decir, convence, activa nuestra conciencia y a través del Espíritu Santo nos habla. Y si estamos en el error, entonces volvemos nuevamente a nuestro Dios, nos convence del pecado y nos ayuda a ir al arrepentimiento, a la confesión y al abandono del pecado. Enmendar también, es decir, restaurar al hombre cuando él cae, volverse a levantar, volver a levantarse con el poder de Dios, e instruye, educa, porque esto es parte de la educación continua que se tiene que tener en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en la testificación, como parte de el discipulado que tanto es necesario en nuestras iglesias por medio del estudio sano de la palabra de Dios. Por supuesto, esto nos lleva a entender, a aceptar, a meditar en esta hora acerca del llamado de Dios. Es un acto, es una prerrogativa de Dios. Y en la Biblia encontramos el llamado como un acto en un momento determinado. Dios ha apartado a un pueblo, a una persona, a ti, a mí nos ha llamado, pero también es un proceso diariamente, continuamente, ese llamado de parte de Dios. Hay que confirmarlo en nuestras vidas y Dios lo confirma diariamente y se convierte entonces en una cualidad, como el apóstol Pablo lo describe. Él no solamente ha entendido, ha internalizado y vive el llamado de Dios como un acto, sino que él lo vive también como un proceso, a tal punto que él es capaz de expresar que él es el llamado de Dios. Es prerrogativa entonces del Espíritu Santo de Dios, quien llena al individuo, quien acepta ese llamado como tú y yo lo hemos aceptado. Esto, por supuesto, para cumplir una misión. Existimos, nuestra razón de ser o existir, nuestra
filosofía de vida debe ser cumplir la misión. Y es que como pueblo de Dios creemos en ese llamado profético, como está descrito en Apocalipsis capítulo 10, en ese interludio entre la sexta y la séptima trompeta, que en medio de esos juicios previos de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Y Apocalipsis 10 nos muestra entonces un pueblo profético que debe estar cumpliendo la misión, como dice el texto de Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Entonces se me ordenó, dice esta traducción, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego nos encontramos Apocalipsis 12, 13, esa tríada satánica que intenta entonces estorbar, pero en el capítulo 14 encontramos la respuesta de parte de Dios, que no es otra cosa que la predicación del evangelio a la que usted y yo hemos sido llamados, apartados por Dios. Y dice Apocalipsis 14, 6, luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo, predicarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese evangelio eterno acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado que Dios nos hace entonces en este momento. Eso, por supuesto, enmarcado en el cumplimiento de la misión, el hacer discípulos, como está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, vayan, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, que guarden todas las cosas que os he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces nos encontramos acá con un verbo imperativo que es discipular. Id, vayan, bautizar y enseñar son participios. Tenemos tres participios que es id, bautizar y enseñar, y tenemos un verbo imperativo que es discipular. Esto en el griego, tal vez la traducción no se aprecia, pero en el griego sí se presenta de esa manera. Nos quiere decir que el verbo que domina aquí es discipular, es el imperativo, es la orden. Aquí no hay cronología, aquí no hay tiempo, aquí me habla de un proceso, de un estilo de vida. Todo lo que hacemos, entonces, lo que decimos debe ser, es para discipular. ¿Y cómo se logra un discípulo? A través del bautismo y a través de la enseñanza, porque la forma en que están esos dos participios, bautizar y enseñar, son los medios por los cuales se hacen discípulos. Entonces necesitamos preparar a las personas y que entiendan lo que es un discípulo de Cristo Jesús, para que cuando se les haga el llamado, quiere ser un discípulo, ellos sepan, ellos entiendan qué significa, y entonces hacer el llamado para que se bauticen y sigan en ese proceso de aprendizaje, para que ellos también puedan convertirse en discipuladores de otras personas, cumpliendo la misión. Esto es interesante porque lo que vamos a ver a continuación es un material del pastor, un pastor experto, Mark Filling, en esta área del discipulado, la predicación, y él presenta la importancia de la amistad. Hacer un discípulo es hacer un amigo para Dios. Y miren lo que dice este párrafo: en el mundo antiguo, la amistad era el núcleo que formaba la estructura básica de la sociedad. Tenía el valor de la permanencia. Sin amigos, la gente se habría muerto físicamente. El amigo no solo era alguien con quien a uno le gustaba estar, sino alguien que lo sostenía a uno en épocas de luchas y crisis.
¿Acaso no es esto lo que busca la sociedad? El ser humano, el sentirse apreciado, que se le pueda ayudar, no criticar, no juzgar, sino la amistad como una verdadera familia en Cristo Jesús. Eso es hacer discípulos cumpliendo la misión. Necesitamos aprender entonces a ser amigos, ganar amigos para Dios. Fíjense lo que dice el Proverbios. Esos dos textos nos habla de lo importante que es lo que es el amigo, el respeto y la tolerancia, como hemos dicho en otra oportunidad, que hay que rescatar, que hay que mantener, que hay que cultivar ese sentido, más allá del sentimiento, más allá de las emociones, ese principio, esa decisión, pero que solamente Dios puede ayudarnos por medio de su Santo Espíritu a que se pueda cultivar y se pueda producir en nuestros corazones. La sociedad mediterránea entonces de los tiempos bíblicos, los tiempos antiguos, consideraba dichos grupos de amistades como una extensión del mismo linaje de uno, es decir, se proyectaban en beneficio hacia los demás y en esa proyección encontraban su razón de ser, su razón de existir. Nos sigue diciendo el libro de Proverbios la importancia de la amistad. Si quieres ganar amigos, debes mostrarse amigo a los demás, el respeto y la tolerancia y no permitir entonces que las circunstancias, sentimientos, emociones o aún algunas contradicciones que se puedan tener en algunos elementos, aspectos, aún en doctrina, puedan entonces nublar, puedan eliminar el verdadero concepto que Dios quiere que tengamos acerca del discipulado, acerca de la amistad, acerca del respeto, de la tolerancia y cómo la iglesia debe convertirse en esa comunidad de apoyo, entonces para que todos juntos podamos estar en esta carrera, en este camino del cristianismo con la ayuda de nuestro Dios. Debemos entonces hacer amigos para Dios. Eso es hacer discípulos apreciados. Miren lo que dicen este comentario. Las encuestas muestran que es por medio de amigos y familiares los instrumentos principales de evangelización. Esas son las personas que llegan a la iglesia y se quedan, que permanecen. Entonces, antes de hacer un adventista, gane un amigo para Cristo. Estos se quedan, estos permanecen. Si es cultivado, si es forjado, si es labrado en la verdadera amistad, en el amor de nuestro Dios, en el mensaje de una interpretación correcta, sana de la palabra de Dios, presentando a Jesús entonces como el personaje principal y la importancia de estarse preparando para encontrarse con ese amigo. Y es que Jesús, por supuesto, es nuestro modelo a seguir porque Él nos considera como amigos. Llevemos a las personas entonces a que vean a Dios, a que vean a Jesús como amigos, como un padre, como un hermano que los va a apoyar, que no va a defraudar, que no va a criticar, que no va a juzgar. Y aprendamos entonces nosotros de ese ejemplo, de ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el quitar los prejuicios, mostrar un real interés, las personas se van a dar cuenta si realmente nos interesamos en ellas, así como la amistad, el ser verdaderos amigos y familiares, quita esos prejuicios y se muestra ese verdadero interés cuando es el amor de Dios quien permea y dirige todo, así como vemos en la escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, como primero un hermano, Andrés llama a Pedro, Felipe llama a Natanael, un hermano a otro hermano, un amigo a otro amigo, porque eso es lo que necesitamos hacer. Por supuesto, la oración, el poder de la oración
es importante. La amistad rompe barreras y prejuicios. La amistad lleva a la gente a la iglesia y les ayuda a permanecer en ella, si realmente se hace de una manera correcta. La manera también que nos comunicamos, la manera en que presentamos la palabra de Dios. Hemos estudiado, te profundiza correctamente la Biblia. Ahora, ¿cómo compartimos la palabra de Dios? Puede ser un monólogo manipulador, alguien que presiona para que la gente entre a la iglesia. No, de esa manera no debe ser. Una transmisión simplemente de información, alguien que comparte la verdad en términos de déjalo, tómalo. Si aceptas te salvas, si no te pierdes tampoco. Un diálogo creativo, hacer preguntas, que se interese la persona, porque se está haciendo una amistad y las personas se van a dar cuenta de que usted realmente está interesada en ella y no simplemente para que entre a la iglesia como un miembro más de la iglesia, sino como un amigo, parte de esa comunidad y que vea a Dios como debe ser, de la manera correcta, tenga una presuposición, un concepto correcto de lo que es Dios, lo que es la iglesia, lo que es el plan de salvación. Gana amigos para Dios. Principios que se deben aplicar, entonces, acordando, aprobando y aceptando. Podemos acordar con las personas hasta donde se pueda. Qué difícil es mantener entonces una conversación o una relación de respeto y tolerancia en este tiempo con aquellos que piensan diferente a nosotros. Necesitamos rescatarlo, cultivarlo, ser capaz de mantener una conversación, ser capaz de mantener ese respeto y esa tolerancia. No importa si hay una diferencia de pensamiento, pero nos estamos acostumbrando al ataque, a la crítica, a juzgar, a señalar y a hablar mal de aquellos que piensan diferente a nosotros, aún en el aspecto doctrinal. No es mediante la controversia y discusión como se ilumina el alma, no, apreciados. Acuerda con la gente cada punto donde tú puedas hacerlo. Claro que sí, podemos llegar y conversar en puntos específicos que podamos tener en común con todas las personas. Siempre vamos a tener algo que conversar. Permíteles que vean tu amor por sus almas, ese amor que fluye en ti, pero porque eres un conducto, un canal de Dios en esta tierra, la sal de la tierra, la luz del mundo, y el deseo de estar en armonía con ellos tanto como fuera posible. No ganes puntos en un debate, gana amigos. Nadie es llevado a Jesús o a la iglesia por medio de críticas o palabras de condenación, ¿no? Tenemos esos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, con la mujer del frasco de alabastro de perfume, con la mujer cananea, con la mujer samaritana, y cómo Él acordó, aprobó, no el comportamiento tal vez de ella, pero sí se puede aprobar ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Podemos llegar a un acuerdo entonces con las personas y no a la crítica, no al señalamiento, por supuesto. Recordemos que debemos convertirnos en ese mensaje de Dios en la tierra, ese dulce aroma del evangelio. Tu éxito no dependerá mucho de tus conocimientos y logros. Podemos conocer mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, y no saber cómo comunicar, cómo atraer, cómo enamorar a las personas para Cristo Jesús. Por supuesto, es un trabajo del Espíritu Santo. Estamos claros en ello, pero el instrumento que Dios quiere utilizar es a ti y es a mí, sino más bien de tu habilidad para encontrar un camino al corazón de la persona. Aprobación significa que tú reconoces las buenas intenciones de tu prójimo. Entonces podemos acordar y podemos aprobar hasta donde el Espíritu Santo nos indique, por supuesto, sin violentar los principios establecidos en la palabra de Dios. Aceptar a la gente como ellos son. Jesús aceptaba a los individuos como los encontraba.
Él no solamente se relacionaba con ellos desde su propio nivel espiritual, sino que se identificó con sus luchas e intereses. Jesús y la mujer que tocó el manto, Pedro y los gentiles, Bernabé y los discípulos cristianos. Aceptación no significa que aprobemos las acciones o doctrinas de algunos. No tiene que ver con eso. Significa que a pesar de ello, somos capaces de mostrar amistad, respeto y tolerancia, porque cada ser humano es un candidato para el reino de los cielos. Pedirle a Dios que podamos ver a las personas bajo la óptica como Dios las mira. Acordar, aprobar y aceptar, apreciados. No solo deberíamos hacer que los otros no tengan oportunidad de hablar mal de nosotros. Deberíamos contextualizar nuestra presentación del Evangelio, haciéndola culturalmente relevante y por lo tanto atractiva, y asegurarnos también de que nuestras vidas apuntan de forma atractiva al Salvador. Qué importante es el testimonio también en estos tiempos. Necesitamos también entender la manera en que decimos las cosas, lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Las palabras correctas, en el modo correcto, en el tiempo correcto, puede hacer la diferencia. Es decir, yo puedo decir algo correcto de manera incorrecta, en el momento incorrecto, y quedar mal, aunque sea muy verdad. Yo estoy diciendo la verdad, pero si lo estoy diciendo de una manera incorrecta y en el momento incorrecto, no va a hacer ningún efecto. Es lo correcto, es la verdad, pero de manera correcta y también en el momento correcto y adecuado. Necesitamos ser inteligentes, equilibrados al momento también de predicar la palabra de Dios. No hay por qué estar ofendiendo a las personas. Cuando los cristianos se relacionan de una forma adecuada, eso ayuda al avance del Evangelio y hace que los no creyentes no tengan objeciones de peso ante el mensaje y el estilo de vida cristiano. Necesitamos pedirle a Dios, apreciados, que nos ayude entonces, no solamente al estudio serio, sano, de una hermenéutica correcta en la palabra de Dios, como lo hemos hecho en esta introducción de esta certificación, sino ahora cómo vamos a presentar y compartir la palabra de Dios, no para ganar debate, no para que otros vean que sabemos más, no, sino para presentar el amor de Dios a ese Cristo Jesús. Por eso entonces necesitamos cumplir la misión. Como dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y como dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra fue iluminada, se iluminó con su resplandor, con su gloria, dice en otra traducción. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a cumplir la misión, a estudiar correctamente la palabra de Dios y a predicar este mensaje sagrado y hermoso. Que Dios les bendiga, será hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. Dios les bendiga.